Bienvenidos al programa Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es la importancia de la terapia ocupacional en personas TEA. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. La terapia ocupacional ayuda a las personas TEA a mejorar su calidad de vida. El terapeuta ayuda a introducir, mantener y mejorar las habilidades para que las personas TEA puedan ser lo más independientes posible. Las siguientes son una de las habilidades que puede promover la terapia ocupacional. Habilidades de la vida diaria, como aprender a ir al baño, vestirse y otras habilidades de belleza. Las habilidades motoras finas necesarias para sostener objetos al escribir a mano o cortar con tijeras. Habilidades motoras para caminar, subir escaleras o andar en bicicleta. Postura sentada. Habilidades de percepción como distinguir, diferenciar colores, formas, tamaños, a que conozca su cuerpo y su relación con los demás. Habilidades visuales en lectura y escritura, juego, autoayuda, resolución de problemas, comunicación, habilidades sociales. Para poder conocer más información acerca de este proceso terapéutico importante, tenemos como invitada a la licenciada Daisy Rodríguez. Ella es licenciada en terapia ocupacional, tecnóloga médica en terapia ocupacional y trabaja actualmente en CRIEX, Centro de Rehabilitación Integral Especializado Guayaquil, como terapeuta ocupacional y coordinadora del área de terapia ocupacional. Bienvenida, licenciada Daisy, a nuestro programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Es un honor estar aquí presente y poder aportar en algo. Bien, licenciada. Para entrar en materia de lleno, ¿podría usted decirnos qué es la terapia ocupacional y para qué sirve? Bueno, la terapia ocupacional es el arte de poder utilizar las actividades, puede ser actividades de trabajo, de estudio, de cuidados, como medio terapéutico, inclusive las actividades de juego, como medio terapéutico para poder independizar a las personas y tener la máxima autonomía, ¿no? Niños o niños, adultos, o personas con TEA, es importante la independización. Es importante que ellos se introduzcan libremente a la sociedad, ¿no? Y utilizando todos estos medios como terapia, hacen que ellos se adapten fácilmente a sea el medio de estudio, sea el medio de trabajo, sea el medio social, ¿no? Fácilmente. Bien, licenciada, ¿qué tipo de terapias realizan ustedes en CRIEX? Bueno, nosotros realizamos terapias básicas primero, que son las actividades sin sentidos. Actividades para primero ver las destrezas, ¿no?, de las personas, para desarrollar destrezas. De ahí hacemos ya actividades con propósito para que a su vez hagan actividades que tengan un fin, ¿no?, en las que ellos puedan sentirse orgullosos de lo que ellos puedan realizar. Las actividades, antes de empezar toda actividad con un niño de TEA, nosotros tratamos mucho la parte conductual, que es importante. Un niño que se deja guiar es importante para que pueda recibir toda clase de estímulos, ¿no?
Entonces, para eso, hablando de estímulos, primero vemos en qué está afectado, ¿no? Su parte sensorial, si esta parte sensorial está afectada, puede ser que esté con un bajo tono, ¿verdad? Puede ser que no haya mucha sensibilidad, o como puede ser que su sensibilidad sea exagerada. Entonces, después de que se hace una evaluación, se le determina qué parte sensorial es la afectada y de qué forma está afectada, trabajamos en eso básicamente. De ahí, ya cuando hemos nivelado su adaptación sensorial, y ellos ya dan una respuesta sensorial correcta, podemos basarnos a hacer actividades ya de autonomía con la persona, ¿no? Y por ende, si está en etapa de educación, hacemos terapia justamente de destrezas para que ellos puedan seguir sus estudios de manera lo más normal posible. ¿Y cómo el terapeuta ocupacional evalúa a un niño con TEA? Bueno, nosotros primero, la primera entrevista es con los padres, ¿no? La percepción de los padres es importantísimo, todo lo que ellos detectan dentro del hogar, todas las experiencias que ellos han vivido con sus hijos cuando han tenido que salir al exterior, ir a centros comerciales, parques. Es importante toda esa, el primero es esa evaluación, ¿no? Después, obviamente, las evaluaciones son observadoras, tenemos que observar bastante el desempeño en todas las actividades que ponemos a hacer a los niños, ¿no? Entonces, en base a todo eso, recopilamos datos y vamos enfrentando al niño a situaciones. Es normal que un niño se exaspere en nuestras manos, que justamente esperamos eso, esperamos ver cuál es el desarrollo cuando un niño no puede controlar su estrés, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera lo hace? Si se autoagrede, se agrede, si el niño simplemente se inhibe, todas esas expresiones que el niño hace, es importante para de ahí empezar a saber cómo vamos a actuar en la terapia con él. Ah, ya. ¿Y estas actividades en qué consisten? Bueno, según lo que nos hayan narrado los padres, lo ponemos a prueba, ¿no? Si se irrita con un no por respuesta, entonces comenzamos a hacer actividades y comenzamos a practicar el no por respuesta. Entonces vamos viendo de qué manera se irrita al aceptar o al no aceptar el no por respuesta, ¿no? Puede ser que el niño me dice la mamá, no, cuando va al parque no deja que nadie se le acerque, entonces, puede ser que haya una hipersensibilidad. Entonces ponemos en práctica justamente el roce y el abrazo, el acercamiento. Entonces vemos que sí, hay una hipersensibilidad, a veces no es en todo el cuerpo, a veces vemos qué parte es la que manifiesta su hipersensibilidad. Y comenzamos a trabajar ahí justamente para poder nivelar esa sensación, ¿no? Esa respuesta del sistema nervioso. Es decir, licenciada, que las terapias se diseñan de acuerdo a la necesidad de cada niño TEA. Claro que sí, ningún niño TEA es igual a otro. El sistema nervioso es muy complejo. El sistema nervioso central se dispara en muchos lugares, entonces en la que no todos son afectados de la misma manera. Puede ser que unos tengan hipersensibilidad y no toleren un roce, o otros tengan una hiposensibilidad y en cambio necesitan el abrazo fuerte, necesitan estar buscando estímulos y ellos mismos con su cuerpo se dan contra la pared o buscan, porque están buscando sensaciones, son buscadores de sensaciones. Entonces, hay que
examinar exactamente cuál es la parte afectada y de qué manera están afectados. Hay niños que no toleran ciertos alimentos y los papás piensan que que solo porque no les agradan no lo comen y lo retan, entonces, pero no se dan cuenta que también su paladar está afectado sensorialmente y que hay ciertos alimentos que no lo van a tolerar, que no depende de ellos, que también se trabaja y también ponemos en práctica en nuestra terapia, traer diferentes clases de alimentos dependiendo de cuál es, si es hipersensibilidad o hipo. Hay niños que buscan meterse a la boca sal, buscan meterse a la boca el limón, porque su sensibilidad es baja, es hiposensible, entonces necesitan ir buscando estímulos, ¿no? En cambio hay otros que no toleran ciertas texturas. Puede ser la textura de la papa, la textura. Sí, el micrófono, licenciada. Ahí, ahora sí. Sí, ahí está. No, una partecita nomás que no la escuchamos. Ya, es que hay niños que no toleran las texturas arenosas o texturas muy blandas y le produce vómitos. Entonces, están afectadas la parte sensitiva y eso a veces desconocen los padres, ¿no? Entonces, también en las terapias, a detectarlo, justamente en las entrevistas escuchamos las quejas de los padres, bueno, practicamos ahí en la terapia ciertos alimentos y ahí nos damos cuenta que sí, que hay una alteración sensorial y tenemos que ponerla en práctica ya con ciertos alimentos extremos para poder llevar a un término medio. Mire, que es tan importante lo que usted ha nombrado, pues muchos papitos nos hacen los comentarios a veces de que su hijo solo quiere comer fideos. No, solo fideos. Hay en cambio otros que solo prefieren las ensaladas, ¿no? Entonces parece que sí, tiene que ver, tal y como usted menciona, ¿verdad? Con lo que es las texturas, los olores, los sabores, ¿verdad? Es decir, ellos experimentan todo esto y debe de ser una hiposensibilidad o una hipersensibilidad, ¿verdad? Sí. Sí, en la entrevista es importante porque nos damos cuenta de muchas cosas. Nosotros tenemos o analizamos 7 sentidos, no los 5 que normalmente todas las personas saben, ¿verdad? Aparte de los 5 sentidos que todos conocemos, nosotros aumentamos el sentido vestibular, que es el del equilibrio, ¿no? A veces hay niños que bajar de una resbaladera para ellos es fatal, es aterrador, ¿no? Entonces los papás no entienden el por qué, y puede ser que sí, la parte vestibular está afectada, o hay niños que se lanzan de donde sea y dice, oye, pero este niño se lanzó pensando que la mamá está esperándolo abajo, y es porque en cambio su parte vestibular está afectada de otra manera en la que no sienten el peligro, ¿no? Entonces, aparte de la parte vestibular, nosotros también tenemos la parte propioceptiva. La parte propioceptiva es ese sentido en el que nos dice qué está haciendo cada parte de nuestro cuerpo. Hay niños que automáticamente se levantan de su puesto y se olvidan que están sentados, ¿no? Y dicen, pero es que mi hijo no permanece sentado, ¿no? Bueno, es tal vez porque la parte de sus glúteos no está conectada todavía al cerebro, ¿no? Entonces se olvida qué está haciendo. Es como hay ciertas personas que llevan plata en la mano y de repente la botan y dicen, pero yo tenía en la mano dinero, ¿qué pasó? ¿En qué momento lo boté? Entonces la parte propioceptiva se ve afectada ahí. Su cerebro olvidó que estaba haciendo su mano, ¿no? Entonces, bueno, pero en mayor escala le pasa a los niños cuando están afectados con su parte propioceptiva. Si están escribiendo, pero de repente soltaron el lápiz o lo hacen muy rápido, sueltan el lápiz y se olvidan que están escribiendo. Y pero agarra, ahí vuelta lo cogen, pero vuelta lo sueltan y están. Pero
no saben que es su parte propioceptiva la que está afectada. Entonces, cuando los papás comentan cosas, entonces nosotros ya nos estamos dando cuenta qué parte está afectada dependiendo de las quejas de los papás. Y ahí vamos anotando y vamos viendo qué es la parte que vamos a verificar primero si es verdad, y de ahí qué parte es la que vamos a trabajar. En cada niño, cada terapia es individual, cada terapia es diferente, inclusive el entorno es diferente. Hay entornos donde hay más estímulos, porque en la casa tiene más hermanos, o porque hay más familia, o porque está cerca de un parque. Hay niños que no, porque pasan solamente con la niñera, pasan encerrados en un departamento. Entonces, es diferente también por los estímulos que tengan cada uno, ¿no? Entonces, inclusive la dieta sensorial que enviamos a casa es diferente, dependiendo del entorno que se maneje cada uno, ¿no? Claro, es muy interesante. Mire, que incluso sí también a veces no saben contar, ¿no? Que su hijo puede estar con un brazo roto, pero no siente dolor. E incluso mi experiencia también con mi hijo me ha pasado de que llegué al colegio y el brazo de esta parte sangraba porque se había caído. Pero mira esta sangre, ¿te duele? No, no me duele. O sea, prácticamente como que si muchas veces no sintieran, ¿verdad? Sí, yo tuve el caso de una niña con autismo que vio que estaban haciendo empanadas y echaban el aceite a la empanada, metió su mano y comenzó a echar aceite a su mano y no sentía el dolor. Entonces, cuando vemos cosas así, que sabemos que nuestro hijo no siente dolor, tenemos que estar pendiente de ellos, porque se pueden autoagredir sin que ellos sepan que se están agrediendo. Exacto. Sí, estar bastante pendientes, la verdad. Licenciada, ¿desde qué edad los chicos TEA deben emprender las terapias? Desde que el papito ve una anomalía, esto es año y medio, 2 años, si detectan algo inmediatamente. ¿Por qué? Porque la comunicación es importante. Los niños con autismo, su problema de lenguaje no es por fonemas, su problema es por comunicación. Al no comunicarse correctamente, no podemos detectar muchas cosas. Los niños, todo niño cuando nace, su comunicación es el llanto. Entonces, yo quiero que me den de comer, lloro y me dan la tetita. Yo quiero que me cambien de pañal, lloro y me cambian el pañal, ¿verdad? Yo quiero que me abracen, lloro y me abrazan. Pero ya cuando veo que mi hijo pasa el año y no ha aumentado su lenguaje, tengo que tener mucho cuidado. Si él no aumenta su lenguaje, tengo que aunque sea comenzar a adquirir un lenguaje de señas, pero no puedo permitir que siga el lenguaje del llanto, porque ya no voy a distinguir cuándo es un llanto por dolor o un llanto por solicitar algo. Entonces, cuando es impresionante ver papitos que se desesperan y lloran junto con los niños, porque los niños lloran a cada rato y simplemente ha sido porque están pidiendo algo. Entonces, cuando en el área vemos que le digo, no importa, déjelo que llore, tranquilo, y de ver que le estamos enseñando a pedir algo y de pronto lo piden y ya no lloran, qué felicidad para ellos de ver que no era que les dolía algo, no era, dice, pero es que está sufriendo, no está sufriendo, está comunicándose, pero no sabe cómo. Entonces, cuando ya comienzan a pedir y no llorar, entonces el rostro de los padres cambia. Imagínense cómo se siente en ese niño la frustración de no poder comunicarse y saber que ya con una seña puede hacerlo. Para ellos es difícil, tal vez en ese momento, pronunciar palabras, porque cuando ya comienzan a decirlas, comienza la ecolalia. Entonces, ahí cuando hay la ecolalia, en cambio se frustran los padres, porque les repite solo lo que dicen y no, pero es que no es lo que te estoy pidiendo, y no saben que es un círculo vicioso. Si yo me lleno de estrés, transmito el estrés a mi hijo. Y todo fue por una comunicación.
Entonces tenemos que serenarnos y explicarle, ¿no? Agua, ¿quieres agua? No, si no me dice agua, nunca le voy a dar el agua, ¿no? Pero que haga el intento de señalarlo, de pedir, de decir, aunque sea, entonces perfecto, se lo voy dando. El lenguaje es importante, guardar la calma es importante y cambiar el llanto por lenguaje, sea de mímica, sea de palabras, pero eso lo tenemos que hacer desde muy pequeño y desde ahí ya empieza la terapia, ¿no? Porque ya cuando ellos comienzan a cambiar el lenguaje, aunque sea de señas, ya se están dejando guiar, ya hay menos estrés. Claro, se estresan menos porque ya pueden transmitir lo que ellos desean, ¿verdad? Ya sea un dolorcito de barriga o que se sientan mal, pues. Y hay menos frustración. Exacto, hay menos frustración. Muchos padres pues saben tener las situaciones con sus hijos en que ellos son muy buenos aprendices. Es decir, por ejemplo, les colocan en una tablet algún juego o algo interactivo en lo cual ellos pueden aprender los números, inglés, y claro, todo el día pasan repitiendo este tipo de las cosas que ellos han aprendido, y muchas veces dicen, pero yo quiero que me diga, mamá, quiero agua o esto. ¿Esto que a través de qué terapia, doctora, licenciada? Bueno, como ya lo habíamos dicho, no es problema de lenguaje, porque ellos los fonemas sí lo dicen. Hay fonemas, los dicen, pero como todavía su cerebro está tan complejo, no relacionan mucho, entonces el terapeuta ocupacional comienza a indicar el rol del niño. Entonces ahí uno le dice que es hijo y que ella es mamá, y quién es el papá, y quién es la ñaña, y quién. Entonces comienzan a averiguar el rol de cada uno. Desde muy pequeños, ¿no? Tienen que saber cuál es su rol. Entonces, ya sabe quién es la mamá y que se llama mamá. Entonces, tenemos que repetirlo constantemente, porque también si se crea un hábito, se le crea un patrón en su cabecita, y no le dice mamá, comienza solo a solicitar las cosas y la mamá se lo suministra, y está acostumbrado a ya no a decirle mamá, sino dame tal cosa, dame, y a veces nos conformamos solo con eso porque ya al menos pidió, pero no es mamá, yo soy la mamá, o sea, la mamá o decir su nombre, no sé, mamá Daisy, para que sepa quién es, para que sepa también el nombre, es importante que sepa los nombres de los padres. Entonces, comience a identificar los miembros de la familia, pero eso es una labor del día a día, ¿no? Entonces, no, es que no me dice mamá mi hijo, me frustro, no. Cada vez que nosotros, ya digo, nos frustramos, pasamos esa frustración a nuestros hijos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tranquilizarlos y tener paciencia y repetir las veces que sean necesarias. Así es. Los pictogramas también son una opción, licenciada, ¿verdad? Sí, si podemos hacerlos con fotos reales es mejor. Entonces, eso lo hace el terapista del lenguaje. Sabe llevar, hace su carpetita con la foto del yo, la foto del niño, la foto de la mamá, la foto del papá. Entonces, para que identifiquen, ¿no? Los miembros de la familia. Sí. El terapeuta del lenguaje influye también muchísimo ahí, pero en ese aspecto, no para indicar fonemas, pero sí para identificar. El terapeuta ocupacional también influye en lo que es comunicación. Nosotros intervenimos en lo que es comunicación, no lo que es lenguaje en fonemas, ¿no? Pero la comunicación es importante. Listo. Licenciada, ¿qué tan importante y beneficiosa es la terapia ocupacional para las personas TEA? Tan importante que es justamente en la que están afectadas, ¿no? Donde nosotros intervenimos, que es justamente la sociabilización.
El, el terapeuta ocupacional inserta en la sociedad a las personas con dificultades. Entonces, justamente la persona con autismo se ve limitada, como ya hemos visto, sea por su parte sensorial, sea por su comunicación, se ve afectada en la sociabilización. Entonces, nosotros actuamos justamente ahí, en todo lo que es también su autonomía. Entonces, una persona autónoma es fácil de que se inserte a la sociedad porque ya se relaciona con lo que está haciendo el medio ambiente, ¿no? Pero si no es autónoma, ver lo que lo está haciendo las personas a su alrededor les es indiferente. Entonces, cuando ellos hacen conciencia de su cuerpo, ponen atención a lo que está en su entorno. Entonces, es importantísimo la terapia ocupacional porque vamos justamente al punto que más está afectado en las personas con autismo. ¿A cuántos chicos aproximadamente usted atiende? Bueno, nosotros hemos reducido la capacidad de atención porque obviamente el tema de la pandemia, ¿no? Estoy atendiendo a adultos y adolescentes y particularmente tengo pacientes niños con TEA y entre los niños y adolescentes que estoy atendiendo serán unos 25 pacientes a 30 pacientes. Ya. ¿Qué cambios nomás usted ha podido apreciar con la terapia ocupacional en chicos TEA? Cambios importantes, cambios entre aceptar a las personas que están en su entorno, porque no solamente es cuestión de que lo acepten a ellos, es que ellos acepten a los que están en su entorno, ¿no? El que ellos puedan aceptarlo, en que ellos puedan compartir de una conversación amena, en que ellos acepten una broma, ¿no? Como son muy literales, para ellos es difícil aceptar una broma, en que comienzan a identificar bromas, comiencen a hacer bromas, ¿no? Qué importante, cómo se ven los cambios en niños en las que cuando pensaron que una broma es mentir, me daba risa un niño que me dijo, mi niño se cayó, se rompió la cabeza, le sale sangre. Y cuando fui, no, ¿qué le pasó? Ah, era una broma. Bro, entonces me di cuenta de que cuando ellos le decían una broma, sabían que era una mentira. Entonces decían, pensó que decir mentiras era decir broma. Entonces comenzamos a retroceder. A ver, las bromas tienen que causar risa a todas las personas, tiene que ser algo agradable para las personas. Entonces, ¿cómo ayudarlos a identificar para que ellos puedan aceptar una broma y hacer una broma, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando sus vidas, no? Porque yo lo pude detectar, pero otro niño no lo detecta en su entorno, ¿no? O puede ser que otro adulto no lo detecte y lo tome como una broma de mal gusto y sea hasta sancionado, sea el niño, ¿no? Cómo tratamos de evitar que también en las charlas sean muy francos, ¿no? Ver en que la charla sea, puedes decir la verdad sin lastimar a nadie. Entonces, comenzamos a poner en práctica eso. Entonces, ver cómo ya cambian las charlas desde el principio a las charlas cuando ya hacemos en general, ya después, entonces vemos que ya se complementan más. Entonces, yo digo, ya están aptos para salir al estrellato, irse al mundo y comenzar a sociabilizar. Entonces, sí, da gusto ver los cambios.
da gusto de ver que ya pueden ser independientes, pueden ir a una escuela y sociabilizar sin ser marginados, ¿no? Y ya sabemos por qué son marginados, porque no piensan igual que los demás, ¿no? Así es, ese punto es muy importante, que ellos puedan realmente luego relacionarse, ¿no? De la manera que debe de ser. Dígame algo, ¿es importante que los padres se involucren en este proceso de las terapias? Cuando yo doy terapia, me gusta que los padres estén presentes, que no intervengan, pero que estén presentes. Es importante que ellos vean cómo se va desenredando cada nudo de ellos, ¿no? Para que ellos lo repitan en casa, ¿no? Entonces, a veces las experiencias, como les digo, no solo me tienen que pasar a mí, las experiencias pueden ser de otros, ¿no? Vivencias de otros que yo aprendo. Entonces, cuando vemos las experiencias de varios niños, entonces uno puede presentarse de una manera, de otra manera, y los padres están viendo cómo se desenvuelven cada uno. Entonces están viendo las experiencias de todo y saben que cuando llegan a casa se pueden presentar con situaciones similares y ya saben cómo resolverlas. Entonces es importante que ellos en las terapias sean los observadores principales para que y los que puedan dar su crítica inmediata, ¿no? A mí me encanta cuando un papá me dice, licenciada, pero usted no se dio cuenta, tal niño dijo esto, pero no le vio la mirada de asombro que tuvo. Ah, ¿verdad? No, gracias por avisarme. Entonces, sí, a ver, pero no podemos sorprendernos de tal cosa y ahí yo puedo intervenir porque ellos están pendientes. Y ahí me da gusto porque ya me di cuenta que no solo están pendientes de lo que escuchan, de los rostros, están viendo de todo, entonces es importante eso. Pues cuando yo intervengo con niños con TEA, no solamente son ellos, ¿no? Entonces hay en mi taller de adolescentes, lo hago con diferentes patologías. Entonces, la aceptación de todos es importante, ¿no? Entonces, tengo niños que tienen destrezas muy torpes y niños TEA que son muy hábiles. Entonces, el que él acepte también a los demás es importante. Entonces, que va a toparse en su vida con personas que puedan saber mucho como que no puedan saber muy poco, pero que ellos tienen que aceptar a todas las personas a su alrededor y que en sus comentarios, qué importante es no ser hirientes. Entonces, y que la sinceridad no siempre tiene que ser hiriente, ¿no? Entonces comienzan ellos ya a tener otro matiz, su lenguaje cuando hablan con otras personas y quieren sugerirles otras cosas. Entonces son muy delicados. Disculpa, no quiero ofenderte, pero ¿tú crees que puedes corregir esto? Entonces, porque cuando uno les enseña a ser cautelosos, ellos también son exageradamente cautelosos. Pero me da gusto porque sé que se van a defender en la vida de esa manera y que no van a permitir atropellar a alguien ni que los atropellen a ellos. Así es. Indíqueme algo, ahí hay un consultorio, el ABD, ¿verdad? Actividades para la vida diaria. ¿Qué chicos, o sea, de qué edad van a este consultorio? Bueno, los adolescentes van a las actividades de la vida diaria. He llevado niños también, pero más bien es para que ellos puedan hacer actividades de arreglo de hogar, ¿no? Y he llevado adolescentes de arreglo de hogar. Cuando hablo de niño es de poner las cosas en su lugar, tender cama, eso, ¿no? Pero en adolescentes ya cosas más elaboradas como preparar alimentos, ¿no? Cómo preparar un alimento básico, una sopa de queso, un bistec, cómo cortar una cebolla, bueno, eso en cuanto a la cocina, cómo asear una cocina. Los he llevado para que puedan hacer un lavado de ropa, cada uno trae su ropa y vemos de qué manera se tiene que lavar su ropa a mano, ¿no? Para lograr la independencia de ellos, ¿no?
más con esta pandemia hemos visto que los papitos no somos de hierro, no duramos para siempre, ¿no? Y qué importante es que estén preparados para enfrentar el mundo, ¿no? Que donde vayan o donde estén, su independencia los hagan que los valoren más, ¿no? Entonces, que ellos puedan no solamente con eso ser independientes, sino ayudar a alguien, si sus papitos están enfermos, preparar una sopa y poder suministrárselas, qué increíble. Entonces, he tratado de ellos, ¿no? Que aprendan a usar la plancha, las actividades de la vida diaria dentro del hogar. Es importante no solo para los niños con autismo, ¿no? Es importante para todo ser humano, ¿no? Y saber que ellos están a nivel de toda persona y que pueden desempeñarse como cualquier otra persona y en ocasiones hasta mejor, ¿no? Porque son más perfeccionistas. Entonces, los hace ser queridos por muchas personas, ¿no? En su entorno. El manejo del dinero también, licenciada, ¿verdad? También les enseñan. Claro que sí. Eso es importante el manejo de dinero, el que reconozcan la moneda, reconozcan el valor, el que sepan dar un vuelto, ¿sí? Es importantísimo. Bueno, ya cuando se hace el manejo del dinero, también se les indica o se les inculca el ahorro, el no despilfarrar el dinero, ¿no? Porque es algo que van a depender económicamente. Bueno, cuando ya trabajen van a tener que depender de un sueldo y tendrán que saberlo administrar, ¿no? La administración de dinero también es parte del día a día, ¿no? Eso es las actividades instrumentales, vendrían a ser. Claro. Licenciada, ¿cómo trabajan las habilidades sociales? Las habilidades sociales las hacemos justamente, hacemos un taller. En el taller logramos que se trabaje en grupos de 2 o grupos de 3. Existe la competencia, existe el trabajo en equipo. Entonces, ahí vamos corrigiendo muchos aspectos, ¿no? El perfeccionismo, el que no quiere trabajar, el muy competitivo, ¿no? El que no acepta perder, ¿no? Entonces, esas habilidades sociales son importantes, ¿no? Son habilidades sociales que las van a poner en práctica después en los trabajos, en la vida diaria, dentro de sus familiares mismos. Entonces, al hacer ese taller con desarrollo de actividades con materiales reciclables, básicas, algo que se nos ocurre al momento para que pongan habilidades de destreza, pero en ese rato nos estamos dando cuenta de las habilidades sociales, que eso es lo importante. Ese en realidad es el objetivo, ¿no? Entonces, cuando hacemos esas actividades, esos talleres, tienen que estar puestos en observación todos los grupos. Entonces, ahí vienen las correcciones, ¿no? Y como ya hemos dicho, los talleres no solamente son de una patología, son de diversas patologías. Entonces, el lenguaje también que se incluye es importante, ¿no? El lenguaje que se utiliza entre jóvenes, hay chicos con retraso mental leve, que son chicos que se influencian mucho, entonces utilizan lenguajes del medio en que están y tienen su castigo, Entonces son castigados. El que usa un lenguaje inapropiado tiene que hacer 10 zapitos, por ejemplo. Entonces, ya como las reglas están puestas desde el principio, el que escuchó lo denuncia, él tiene que hacer 10 zapitos, perfecto, hacer sus 10 zapitos, ¿no? Entre las reglas que se ponen al principio, las reglas sociales que le digo yo, no solamente usar el lenguaje, los modales, los saludos, el dar el puesto a las personas mayores, el dar la mano. Entonces están puestas esas reglas ya especificadas, ¿no? Entonces el que las falta tiene los 10 zapitos de castigo.
Bien, Es hay un que llevar castigo un orden, ¿verdad? Usted lleva un orden también, claro. claro, tiene que haber un castigo y un premio siempre, ¿no? Que son significativos nada más, ¿no? Entonces no tiene que ser un azote, ¿no? Eso es para los papitos. A veces hay papás que me dicen, ay, bueno, no le pego porque, bueno, la verdad es que después hasta me denuncian. Yo le digo, a ver, castigar es una cosa, azotar es otra. Si usted va a azotar, créanme que los meten preso. Si usted va a castigar, nadie lo va a meter preso. Entonces, hay maneras de castigo, ¿sí? Y que sí necesitan, todo adolescente necesita saber que existe un castigo, ¿no? Y existe un premio. Entonces, quien sea la patología, debería de saber que cuando no se cumplen las reglas, hay un castigo. Las reglas las vamos a ver en todos lados donde nosotros vayamos. Las vamos a vivir hasta cuando cruzamos la calle y sabemos que hay reglas, ¿no? Que si yo cruzo en el semáforo rojo me va a pasar algo, que tengo que esperar el semáforo verde. Entonces, en todo lugar donde vamos, va a haber reglas que cumplir. Y que si no se cumplen, tiene que haber un castigo para el que no cumple las reglas, ¿no? Castigos insignificantes por el momento, pero que tienen que saber que cuando ya crezcan, va a haber castigos severos para el que no cumpla las reglas, ¿no? Entonces, es que es lo que nos vamos a enfrentar en la vida diaria. Claro, las consecuencias. Claro, consecuencia de un acto. existe hasta cárcel cuando uno no cumple las reglas en cierta forma. Entonces, tiene que saber que sí, que en donde vayamos hay autoridades y que esa autoridad hay que respetar y que donde vayamos hay reglas y que las reglas se tienen que respetar. Licenciada, ¿las terapias ocupacionales son iguales para niños TEA como para adultos TEA? Para niños TEA están en formación, ¿verdad? Para adultos TEA que ya tienen un patrón formado en su cabecita, es más cognitivo, ¿no? Entonces, trabajamos con ellos, sí, pero tratamos primero, tenemos cartillas y tenemos otros trabajos en la que primero buscamos la elasticidad cerebral y de ahí nos vamos incluyendo por ahí a lo que buscamos la atención, todo, y de ahí nos vamos a cambiar ciertas normas o ciertos patrones que están establecidos erróneos, ¿no? Esto es como tratar de primero de borrar el cassette para poner un cassette nuevo, ¿no? Entonces, porque puede ser que hayan patrones erróneos que ya quedaron ahí y que si son importantes de cambiar y modificar, habrá que hacerlo. Es importante si ellos ya están conscientes de su patología, el que ellos se autoanalicen, ¿no? Y ellos son los mismos que nos dicen en qué. El sonido. Ahí parece un pequeño inconveniente en cuanto al sonido. Sí, allá. Ahí sí ya la... Ahí otra vez. En los adultos, ellos se ven afectados bueno, en cuanto se analizan, ellos se autoanalizan y se ven que su civilización ha sido afectada por tal o tal motivo, entonces ellos solitos nos lo comunican, ¿no? Bueno, ya no hay un papá, una mamá, o a veces sí hay quienes nos indican, sí, no, en realidad él se irrita demasiado, a veces en lo que es irritación ellos no se dan cuenta, ¿no? Entonces nos dicen, sí, él se irrita demasiado, él se enoja, él pega en la pared y la pared la tiene destrozada y su mano la tiene destrozada. Entonces, ya vamos viendo que no hay ciertos autocontroles que hay que trabajar, ¿no?
¿Existe una manera de evaluar cuando un niño tiene problemas de motricidad fina? Claro. La motricidad fina tiene que haber fuerza. Si no hay fuerza, no hay coordinación. Entonces, vemos si el niño no coordina, si el niño coge mal el lápiz, es porque no hay fuerza también en su falange, entonces no puede hacer una pinza correcta. Entonces, evaluamos eso, ¿no? Evaluamos si hay coordinación, si no hay coordinación, si no hay buena postura del lápiz, si no hay también normalmente o hay mucha fuerza, mucha prensión cuando escribe, o lo escribe muy leve, muy suave, porque tampoco hay fuerza, o pone mucha fuerza excesiva. Entonces, no hay una regulación en ellos, ¿no? Entonces, ahí hay que evaluar una escritura, vemos ahí su postura, vemos ciertas actividades para coordinación, y ahí vemos si su motricidad fina está afectada o no está afectada. ¿Cómo ayudan las terapias cuando un niño tiene hipersensibilidad táctil? Cuando hay una hipersensibilidad es los niños que no toleran coger el crayón, la textura del crayón les fastidia, el borrador, no se hallan con coger ciertos lápices, entonces, o quieren forrar el lápiz para poderlo coger. Entonces, vemos que hay una hipersensibilidad y trabajamos esa hipersensibilidad. Tenemos que trabajarla. Comenzamos con el arroz. Para mí el arroz es grandioso, ¿no? Entonces, jugar con el arroz, jugar unas 15, 20 minutos, para ir bajando sensibilidades, escoger coger hojas secas, irlas triturando. Para ellos es fatal porque esa sensibilidad los aterra, gritan, pero a la larga va bajando. Cuando nos vamos a extremos, logramos después llegar a término medio, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que ir viendo sin hacer daño, ¿no? sin causar fobias. Entonces, vamos haciendo juegos donde el nivel de excitación se ve ahí también afectado, porque vamos, lo tienes que hacer. No, ya lo logras. La motivación es importante para que se atrevan a hacer cosas que no se atreverían en otro momento, justamente por la hipersensibilidad. Entonces, cuando ya lo hacen, ya se atreven, lo hacen con gritos, lo hacen con espantos, pero como lo hacemos continuo, va bajando la sensibilidad hasta poder llegar a detectar ciertas cosas sin necesidad de sentirse asqueados, ¿no? Porque para ellos sentir la hipersensibilidad, sentir tal vez el roce de la piel, para ellos sentir como una lija. Entonces, pobrecitos ellos también, no es que mienten, es que lo están sintiendo. ¿Hasta qué edad una persona TEA recibe terapia ocupacional? El niño recibe terapia ocupacional porque está en un proceso de aprendizaje y de desarrollo. El adolescente ya tiene cambios hormonales, ya tiene otras ambiciones y también recibe terapia ocupacional justamente por esa etapa, ese proceso. El chico que ha venido teniendo terapia, pero de pronto ya a los 20, 22 años comienzan a tener ya otras actividades como ya la de trabajo o la de estudios más fuertes, y si se ven frustrados también retornan a la terapia ocupacional. Para empezar un trabajo a lo mejor necesitan, porque se ven frustrados ante el miedo de poder y no poder hacer cosas, o simplemente para hacer un taller profesional, para poderlo preparar para el trabajo, también retornan a terapia ocupacional.
a veces también para crear una familia, están enfrentándose a la situación de una familia, retoman terapia ocupacional para poder estar nuevamente en el ámbito familiar, ¿no? Integrarse, pero ya diferente a lo que eran antes. Entonces, si esas etapas las hicieran, no necesariamente continuamente, sino por etapas necesarias, es importante, sí, sería increíble para una persona con TEA. Bueno, licenciada, ya nos quedan unos minutos para poder concluir el programa, pero quisiera que usted nos dé recomendaciones para aquellos papitos que nos están viendo en este momento, acerca de cómo quizás desde casa pueden ellos ir mejorando la condición TEA de sus hijos. Bueno, es importante la parte conductual. Yo he escuchado papitos que dicen mucho, él tiene que explorar. Sí, tienes que explorar un juego, pero siempre bajo reglas, siempre bajo límites. No puedo dejar a un niño que explore cuando cualquier cosa puede ser un peligro para él. Entonces, la parte de explorar es cuando yo siento a mi hijo en una mesa, le doy un juego y él explora el juego primero, lo analiza, lo ve de cabeza, de arriba, abajo, y de ahí le enseño cómo utilizarlo, ¿no? Pero la parte de explorar no significa que yo suelto a mi hijo a que vea el entorno, coja, baje, esgrañe. No, no, esa no es la parte. Siempre tiene que haber un límite. La parte conductual es importante. Cuando el niño acepta que existen límites, se va a dejar guiar. Y ahí es donde el profesional, los papás, la maestra, tienen éxito para cuando van a actuar. Entonces, pero la parte conductual empieza con los papitos. No necesariamente tienen que gritarles, tienen que ofuscarse, porque si ustedes se ofuscan, van a transmitir el estrés. No lo hagan. La parte conductual tiene que ser la voz firme, modular su tono de voz. Su tono de voz no tiene que ser ni arrogante ni maltratante. Entonces, ahí ustedes pueden guiar a sus hijos a la parte conductual. Usted le puede decir, mi amor, siéntese, y está siendo firme. Pero si usted le dice, mi amor, siéntese, está siendo arrogante. Pero si usted le dice, mi amor, siéntate, está siendo maltratante, usando las mismas palabras. El tono de voz es importante. Use tonos de voz firmes, no ruegue, pero tampoco maltrate. Término medio. Y van a tener éxito en lo que es la parte conductual. Es muy importante lo que usted ha mencionado, los límites. A veces como papás, pues sí, cometemos errores, es verdad. Nadie nace con un manual para poder ser un buen padre, una buena guía, ¿no? Pero siempre escuchar a los profesionales, como en este caso usted nos está dando estas recomendaciones. Y ha sido, créame, muy bueno este programa. Yo creo que a los padres les va a servir de mucho tomar en cuenta todo lo que usted nos ha mencionado, las dudas que nos ha despejado con referente justamente a la importancia que tiene la terapia ocupacional. Bueno, licenciada Daisy, gracias por haber aceptado nuestra invitación a este programa. Y bueno, el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una Mirada al Autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.